Mario Calderón Hernández es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y maestro en Literatura Iberoamericana por la UNAM. Tiene estudios de doctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina. Actualmente es profesor en la Maestría en Literatura Mexicana de la Benemérita Universidad de Puebla. El maestro Calderón se desempeña también como poeta, narrador y ensayista. Ha sido becario del INBA Fonapaz y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes por Guanajuato y Puebla. Es creador de un método para la lectura del inconsciente a través de la interpretación de símbolos del entorno. Es autor de varios libros y entre sus principales obras están Historia y Cultura de México a través del lenguaje y Destino y otras ficciones. También ha escrito diversos textos de poesía, entre los que destacan Después del sueño, Viaje a la otra parte del mundo, Lascas y poemas, Trueno del temporal y Hálito del origen. Y mis teorías todas se derivan de la literatura. Es un enfoque a partir de la literatura. Lo primero que quiero plantear es lo siguiente. Miren, Ferdinand de Saussure dice que el signo lingüístico, o sea, la palabra, tiene varias características: mutabilidad, indivisibilidad, arbitrariedad, linealidad, etc. Entonces resulta que en mi trabajo por buscar lenguajes literarios, yo encontré que el signo lingüístico efectivamente es arbitrario, pero que esa arbitrariedad se disminuye en el caso de los nombres propios, ¿sí? Que es menor. ¿Por qué? Porque cuando a un niño le asignan un nombre, ese nombre lo programa de manera inconsciente. El inconsciente todo lo capta, de tal manera que está captando el nombre, el significado de su nombre. Por ejemplo, Vicente Guerrero, Vicente significa vencedor, guerrero vencedor. Es decir, estaba programado a través de su nombre. Y resulta que consuma la independencia de México. Ignacio Allende. Ignacio significa fuego de allí. Ignacio viene de ignis, de latín fuego, y Allende de allí, fuego de allí, y en realidad es él quien comienza la independencia de México. Es decir, es otra visión de la historia, analizada, interpretada. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, en realidad, la verdadera lucha, en realidad comenzó en 1913, cuando Victoriano Huerta dio el golpe en la Ciudadela contra Madero y Pino Suárez, ¿sí? Allí comenzaron realmente los problemas, el 1913. Ahí comenzó la Revolución Mexicana real. ¿Y cuándo se terminó? ¿Y cuáles fueron los objetivos? Pues los objetivos fueron dos. Uno, el de los criollos, que es sufragio efectivo, no reelección, que nunca hubo, y en realidad nunca hubo porque el sistema político mexicano, según dice René Avilés Favila en un libro que se llama El solitario de Palacio, el sistema político mexicano solo era como un monstruo que cambiaba de máscara cada 6 años. De tal manera que la verdadera democracia se dio el 2000. Allí se dio la verdadera democracia. Es decir, ese objetivo se cumplió realmente hasta el 2000. Y el otro objetivo era el reparto de las tierras, de la clase humilde, de la clase pobre. Quería el reparto de tierras. Se comenzaron a repartir las tierras desde calles, ¿sí? Pero eran tierras prestadas, era elegido. En realidad el Estado seguía controlando a los ejidatarios, porque las tierras no eran suyas, las tierras eran del gobierno,
este era el más grande latifundio del mundo. Pero entonces, ¿quién entregó esto en propiedad? Carlos Salinas de Gortari en su periodo. Es decir, ese objetivo, entregar las tierras a sus poseedores, se cumplió hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué significa Carlos Salinas de Gortari? Carlos significa trato, marido, trato, ¿sí? Salinas, sabor. Gortari, cortar. Es decir, sería algo así como sabor del trato y el corte. Y con él se cortó todo, hasta la paz. Cuando él iba a salir, el 94, pues en realidad terminó la paz porque comenzó el levantamiento de Chiapas. ¿Sí? En todos los casos coincide, en todos los casos. Entonces, esta es la interpretación del mundo, la interpretación de la historia a través del lenguaje. Han salido reseñas muy interesantes. Por ejemplo, hay una que apareció en la revista Siempre del doctor Juan Antonio Rosado, ¿sí? Una gran reseña en la revista Siempre sobre el libro. Y el libro por ahí va avanzando. Obviamente yo le tengo mucha fe. Entonces, historia y cultura mexicana a través del lenguaje, una visión analizada, interpretada, crítica de la historia, pero no desde la visión oficial, sino a través del lenguaje. Entonces, esa es una de mis propuestas, una de mis ideas. ¿Sí? Es absolutamente sorprendente porque cualquier nombre que ustedes me dijeran, funcionaría, por ejemplo. Colosio. Sí, Luis Donaldo Colosio. Luis significa luchador, luchador triunfante, luchador. ¿Sí? Combate glorioso. Eso es Luis, combate glorioso. Donaldo, el que gobierna. Colosio, coloso, grande. Completo significaría combate glorioso por gobernar de manera grandiosa. Pero fue asesinado por Mario. Mario significa hombre marcial, hombre de lucha. Aborto. Martínez, también de Marte que lucha. Es decir, fue abortado por Mario Aburto Martínez. Se supone que iba a ser grande, que iba a ser muy grande, pero no lo dejaron llegar. ¿Por qué no lo dejaron llegar? Obviamente porque tenía ideas diferentes, tenía ideas distintas, por eso no lo dejaron llegar, obvio. ¿Sí? O sea, iba a cambiar el sistema. Bueno, pero en todos los casos funciona. El nombre que ustedes me digan, Álvaro Obregón, fíjense, Álvaro significa prudente, pero también significa el que defiende a todos, el que se defiende bien y defiende a todos. Y Obregón significa carnicería, el que defiende a todos o se defiende bien mediante carnicería. Y él libró la batalla más grande que se ha librado en América, que fue el combate de Celaya, cuando acabó con Francisco Villa. Allí decidió la Revolución Mexicana. En realidad ahí se terminó. ¿Sí? En todos los casos, el nombre que ustedes me dijeran del político, que ustedes me digan, funciona, es real. ¿Sí? Entonces, este libro, repito, Historia y Cultura Mexicana a través del lenguaje, es una visión de la historia, no de los vencedores, no la versión oficial, sino una versión crítica a través del lenguaje. Antonio López de Santana, fíjense, Antonio López de Santana, tan criticado por nosotros, tan abominado. Bueno, Antonio significa el defensor. López viene de lupus, del latín lobo. Santa Ana es benemérita, consagrado a la benemérita. Completo significaría defensor, lobo defensor de la benemérita. ¿Quién es la benemérita? La patria. Cada vez que había problemas llamaban a Antonio López de Santana. Era el defensor de la patria. Como dice la novela, el defensor de la patria. Pero entonces, pues, evidentemente México estaba absolutamente pobre, ¿verdad? No controlaba el territorio mexicano, entonces por eso pasó lo que sucedió. ¿Sí?
para un gran territorio que es México en 1910, fíjense, en 1910, es decir, 90 años después del problema, 80 años después del problema, México tenía 15 millones de habitantes, todo el país tenía 15 millones nada más. No controlaba el país, no se controlaba el país, y además estábamos en la miseria. Pues esto es historia y cultura mexicana a través del lenguaje, y esa es una de mis propuestas. Estudiar la historia a través del significado del lenguaje, y es una significación real a través del lenguaje, pero lúdica, es decir, a través del juego. A uno se le pueda quedar la historia porque es como jugando, es una versión lúdica, que a veces da risa. ¿Cómo es posible que signifique eso? Uno se sorprende. Exacto. ¿Cómo puede coincidir? Fíjense, uno diría, caramba, pues es que tú acomodaste los nombres. No los acomodé. Fíjense, Cristóbal Colón. Cristóbal significa en griego quien lleva a Cristo. Colón significa paloma en latín, Columbus. Entonces, paloma que lleva a Cristo. Eso significa Cristóbal Colón. Y después es justificado por Fray Bartolomé de las Casas cuando dice: el objetivo de la conquista de América fue traer a Cristo. Ese fue el objetivo. Y además, auspiciado por los reyes católicos. O sea, lo importante fue que trajeron a Cristo. Ese fue el gran objetivo de la conquista de América, del descubrimiento de América. Y está en el nombre de Cristóbal Colón. Así. ¿Sí? Cuauhtémoc, por ejemplo, águila que cae. Fíjense, el tótem de México, nuestro tótem, es un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Con ese símbolo comenzó Tenochtitlan, se fundó Tenochtitlan. Curiosamente, un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Cuando terminó cuando Cuauhtémoc, que significa águila que cae, cayó. Cuando el águila cayó, es decir, el águila de nuestro tótem descendió en 1521. La historia, obviamente todo es absolutamente original. A mí no me interesa mucho repetir cosas que están en otros libros. Uso lo indispensable. En realidad es una visión mía. ¿Sí? Pues esto es historia y cultura mexicana, y esa es mi propuesta. Ver la historia a través del lenguaje. ¿Sí? Interpretar el mundo a través del lenguaje. Porque el nombre de cada uno de nosotros tiene un significado. Y de acuerdo a ese nombre estamos programados. Y cuando pasen los años va a existir una relación real entre nuestro nombre y lo que nosotros hagamos. Eso es lo que estoy proponiendo y estoy demostrando en este libro. Esa es una de las teorías. La otra es esta. Como yo estoy dedicado a la literatura y siempre estoy en constante búsqueda de lenguajes literarios, bueno, pues un día vi que el mundo es una novela. ¿Sí? Que estamos en una novela, en la página de una novela. Bueno, en esa novela puede ser leída, pero para leerla hay claves. ¿Sí? Como cuando uno va a la primaria y en la primaria le dicen: ¿quieres aprender a leer? Tienes que tomar determinadas claves. La primera es que debes combinar los sonidos vocales con consonantes. ¿Sí? Y que tienes que partir de izquierda a derecha. Bueno, esas son algunas claves para aprender a leer en la primaria. Pues también aquí hay claves. Esas claves me han permitido encontrar, aunque se escuche muy fuerte, la estructura de la realidad, es decir, la estructura de esta novela. Y de esa manera yo puedo leer el entorno individual, es decir, adivino, aunque suene fuerte, pero no adivino porque yo tenga algún don, como alguna gente me ha dicho. Esto no es ningún don, yo no tengo ningún don de nada. Todo es producto del estudio, pero yo puedo enseñarlo y demostrarlo. Ahorita se los demuestro. ¿Sí? Bueno, las claves para leer esta página de la novela son las siguientes. La primera sería que
el entorno individual de una persona corresponde a su medio social, a su medio general. Fíjense, yo pienso que eso corresponde a lo que dice el Popol Vuh. Al inicio del Popol Vuh dice: al principio nada existía, aún no tenía relación lo de arriba con lo de abajo. Así comienza el Popol Vuh. Es decir, parece que el arriba fuera el medio social y el abajo fuera el entorno individual. Entonces hay una relación del entorno individual con el medio social. ¿Sí? Una coincidencia. Esa es parte de la estructura de la realidad. Pero hay otra clave. A ver, otra clave sería que el espacio corresponde al tiempo. También lo dice la física. El espacio es lo plástico del tiempo. Donde cabe una persona, un espacio así, equivale a un año o a un ciclo. ¿Sí? Entonces yo al adivinar, al leer el entorno, nada más cuento espacios donde cabe una persona y de esa manera puedo ubicar algún hecho que haya sucedido en el pasado o que vaya a suceder en el futuro. ¿Sí? El espacio corresponde al tiempo, el espacio es lo plástico del tiempo. ¿Sí? Bueno, otra clave sería que existen varios tipos de lenguaje. Al primero yo le llamo denotativo. Y quizá ese sea mi mayor aporte. ¿Sí? A ver, ¿qué es eso? Que la realidad tiene una estructura que la gente no conoce, que la gente no sabe. A ver, fíjense, esto yo lo descubrí. Obviamente es absolutamente mío todo esto. Y resulta que si atrás de nosotros hubiera un niño, yo a la persona que le estoy leyendo o le estoy adivinando, yo diría: hace tanto tiempo, me diría los espacios, hubo un niño muy importante en tu pasado, y no falla, es. Si atrás de nosotros hubiera un grupo de amigos riéndose felices, yo le diría: hace tanto tiempo, depende del espacio, tenías un grupo de amigos con el que eras muy feliz, y no falla. ¿Qué significa eso? Significa eso que todos nuestros actos se siguen reproduciendo atrás de nosotros. Todos. Cada acto nuestro es como una piedra. Es como una piedra que lanzáramos a un lago, a una presa, y produce olas que siguen atrás de nosotros, esas olas. Nuestro pasado queda estampado y ese puede ser leído. ¿Sí? Bueno, esa sería otra clave. Otra clave sería otro lenguaje, el lenguaje simbólico. A ver, el lenguaje simbólico sería que si atrás de nosotros, por ejemplo, hubiera una grieta, esa grieta sería símbolo de escisión, símbolo de separación, de cualquier tipo. Si hubiera una piedra, es símbolo de obstáculo. Es decir, los símbolos se establecen por analogía. Si hubiera una flor, sería símbolo de éxito. ¿Sí? Es decir, ese es un lenguaje simbólico. Hay otro lenguaje, que es el lenguaje pictórico, pictográfico. Si atrás de nosotros hay un dibujo o una pintura, esos dibujos o esas pinturas se toman como si fueran de la realidad. ¿Sí? Como si fueran personajes de la realidad. Bueno, pero inclusive aquí es interesante esto que voy a comentar también, porque en ocasiones en el mosaico, en el mármol, se dibujan o aparecen caritas o hay figuras como las que aparecen en las nubes y uno no les da importancia, pero sí la tienen, sí la tienen. Entonces esas figuras se toman como lenguaje pictórico. Voy a contar algo aquí, con lo cual escribí un cuento. Miren, por allá por el 2003, yo envié un resumen de ponencia para hablar de literatura fantástica en Suiza.
Yo envié mi resumen, pues no me contestaban si había sido aceptada o no el resumen, la ponencia. Entonces le dije a mi hija, mira, si ella iba a cumplir 15 años, le dije, si me aceptan la ponencia, pues nos vamos a ir y te voy a llevar, y de esa manera vas a celebrar tus 15 años, así le dije, te voy a llevar, vas a estar en Notre Dame, ¿sí? Yo nunca había ido a Europa, nunca. Bueno, entonces un día me dijo, no, papá, yo creo que ya no se hizo nada porque pues ya falta como un mes y no has tenido ninguna respuesta. Le dije, mira, vamos a hacernos una lectura, porque todos en mi casa sabemos hacer la lectura, toda mi familia. Nos hicimos una lectura y entonces yo vi un avión que iba al norte. Yo no entendí, nunca había ido a Europa, no sabía que efectivamente el avión primero se va a Nueva York y que de ahí ya cambia y se va al oriente. Yo eso no lo sabía. Pues yo vi el avión que iba al norte. Yo quedé intrigado, no pude descifrarlo bien. Pero después mi hija se hizo la lectura y me enseñó y me dijo, mira papá, pues yo lo que veo me veo en una cruz, así me dijo ella. Y tú dices que la cruz es símbolo de muerte, a lo mejor me muero. Entonces yo le dije, no, hija, le dije, no, debe ser que así está Notre Dame, así le dije yo. Y encontramos que había una virgen, una mujer en la cruz, así está en Notre Dame, y eso es lo que vio mi hija. Una mujer, o sea, la virgen en la cruz. Eso es lo que ella había visto. ¿Sí? Esto definitivamente funciona. Entonces, la teoría va bastante bien, pero repito, más que una hermenéutica, sí es una hermenéutica. ¿Por qué? Porque es una interpretación del mundo que parte de la literatura, que parte de la metaficción, una corriente literaria que ahorita está muy de moda, de la narrativa. ¿Qué es la metaficción? Es considerar que en el texto literario, más bien es hacer reflexiones en el texto literario, dentro del texto literario. Eso sería metaficción. Entonces, esta es una metaficción porque estamos en la página de una novela y en esa página estamos haciendo reflexiones. Por eso es metaficción, de ahí se deriva. Por eso esto se deriva de la literatura. Mario, pero falta explicar cómo funciona el método. Dijiste atrás, en medio, izquierda, derecha, falta todo eso, Mario. Sí, las otras claves, hablé de los lenguajes, las otras claves que a la derecha está lo más importante, a la izquierda lo menos importante y adelante está el futuro. ¿Sí? Bueno, esas serían las claves. Y ya aplicando esas claves es posible hacerlo. A ver, hay personas a las que uno les lee y dicen, no, pues no me acuerdo. Cuando una persona no se acuerda, pues no tiene sentido, no se acuerda. ¿Sí? Porque yo en realidad, a ver, repito, yo no estoy intuyendo nada. Esto no es producto de la intuición. Esto es algo mecánico. Es decir, yo lo que estoy haciendo es leer la realidad. Repito, hay gente que me ha dicho, no, es que tú tienes un don. No es cierto, yo no tengo ningún don. Todo es producto del estudio. Todo es producto del estudio. Es un método que yo puedo enseñar. Hay mucha gente que ya sabe porque yo los he enseñado. Yo puedo enseñar a leer el entorno a la gente, porque es un método mecánico. Si fuera un don que yo intuyera y que yo dijera, va a pasar algo, te va a sacar la lotería, ¿sí? No, eso no puede ser. No puede ser porque esto no es intuición. No es intuición. O sea, esto es con método. ¿Sí? O sea, esto es un método que puede ser enseñado a todos. Por eso es importante. ¿Para qué sirve? Pues es muy útil. Fíjense, si uno tiene, por ejemplo, una cita de negocios, está platicando con la otra persona, uno ya puede ver el pasado de aquella persona y uno ya decide si va a hacer el negocio con esa persona o no lo va a hacer. Si es una cita amorosa, pues si es una cita amorosa, uno está mirando ya el pasado de la persona
con la que está platicando. Hasta cómo va vestida, Mario, ella, ¿sabes tú? Y no, aunque le quisieran mentir, pues uno está mirando, ¿sí? Se pueden hacer estudios muy completos, claro, esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Se puede hacer un estudio muy, muy completo, paso por paso, y así decir hasta 30 años anteriores, inclusive hasta antes de que nosotros naciéramos. Es posible, eso es posible. Y para el futuro igualmente. Sí, se pueden hacer estudios muy, muy detallados. Ahorita yo solamente voy a decir 2 o 3 cosas importantes, pero se podría hacer un estudio individualizado de cada persona con mucho tiempo. ¿Sí? Perfecto. Mario, perdón. Hay un estudio muy importante, y estamos recordando al autor, las personas del Seminario de Hermenéutica deben saber, del autor que afirma que si nosotros leemos el día, o sea, el periódico del día que nacimos, toda nuestra vida está plasmada ahí. Es bien interesante. José Gordon acaba de sacar eso, en el canal 40 salió Gordon estudiando esta cuestión, pero el autor que mencionamos, no me acuerdo el nombre. Sí, en realidad se podría acoplar igual a esta teoría. ¿Por qué? Porque esto es una novela. En la Edad Media precisamente se fijaban en eso. Hay un romance que dice, dice, el nombre no me acuerdo, dice, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no puede decir mentira. Fíjense. Así que, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no puede decir mentira. Es un romance. ¿Sí? Entonces, estaba la mar en calma. ¿De qué símbolo? De paz, de serenidad. La luna estaba crecida, símbolo de ternura. Moro que en tal signo nace, no puede decir mentira, es una persona tranquila. Después sigue y dice, no te la diré, Señor, aunque me cueste la vida, etcétera, etcétera. Bueno, es el romance de Abenamar, moro de la moriría. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no puede decir mentira. O sea, esto viene de la Edad Media, ¿sí? Pero igual, ahí se estaría mirando lo mismo, que esto es una novela que pueda ser leída en el momento en que uno nace. Se puede leer el momento en que uno nace y de esa manera determinar, claro que sí. Pero no solo eso, inclusive en nuestra casa, a mí me sucede, yo lo hago. En mi casa yo leo cualquier cosa aparentemente significante que aparece en mi puerta. Y entonces yo ya veo, en los siguientes 15 días va a pasar esto o lo otro, y pasa. Si no a mí, a alguien de mi familia, pero pasa. Es decir, leo el entorno de mi casa. Eso puede hacerse. Claro que sí, y funciona, es un hecho. ¿Sí? A ver, hay una cosa, a mí no me gusta lo esotérico, no me meto en eso, lo mío es científico. Miren, yo tengo un capítulo, porque ya tengo el libro de teoría. Aquí lo estoy diciendo en un libro de cuentos, pero ya tengo un libro como teoría, ya, la teoría. Pero hay un capítulo en relación con la física y un capítulo en relación con la psicología. Por ejemplo, en física hay alguien que se llama David Bohm, que tiene un libro que se llama La totalidad y el orden implicado, que se encuentra en la editorial Kairos. Allí dice David Bohm, un inglés, físico inglés, dice: en cada fragmento de materia se encuentra la información de todo el universo. Así dice. Es decir, que en este fragmento de materia, donde estoy yo, donde está cada persona, allí se encuentra la información de todo el universo. Y lo que yo estoy haciendo es leer ese entorno. Allí está el universo, allí está todo. Esto equivale también a lo que dice Borges en el cuento El Aleph. Pero Borges dice que en algunos sitios existe un Aleph donde uno puede ver todo y está todo el mundo. No, yo lo que estoy diciendo ahora es que cada sitio es un Aleph
En cada sitio está la información de todo el universo. Es decir, aquel cuento de Borges que parecía fantástico, esa literatura fantástica ya se volvió realismo. Ya esa narrativa fantástica se convirtió en literatura realista. Ya. ¿Sí? Pero hay alguien más que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake dice, tiene un libro que se llama La presencia del pasado, también editado por Kairos. Este es un biólogo y físico. Entonces él dice que todo tiene memoria, que existe una memoria, pero que esa memoria está en los objetos, está en los seres vivos. Que esa memoria exista en los seres vivos ya lo sabíamos, porque acuérdense que en las leyes de la herencia, ¿sí? En las leyes de la herencia, la teoría de la herencia, se dice que existen genes y que estos se reproducen cada 3 generaciones. Es decir, hay una memoria, nosotros somos iguales, tenemos genes muy similares a los de nuestros abuelos. Se repite, hay una memoria, eso ya lo sabíamos. Pero él dice que inclusive los objetos, inclusive la materia aparentemente inanimada, inclusive él llega a decir que la vida que hay en la Tierra es posible que haya pasado por esa memoria de otros planetas. Eso dice él. O sea, toda la materia tiene memoria. Es decir, esto justifica mi teoría, porque cualquier acto nuestro se queda y hay una memoria, todo permanece. Es decir, que atrás de nosotros se siguen reproduciendo nuestros actos de manera dinámica. Los actos que aparentemente ya pasaron, pero que permanecieron ahí, y eso es lo que yo puedo leer. ¿Sí? Pues esa es la teoría.